Bueno, lo primero, enhorabuena por estar aquí, que os lo van a decir millones de veces, y gracias a la Academia por invitarme a dar la charla, que siempre es un placer. Para definir cirugía, que ya he hablado de ello otros años, yo siempre digo que es resolutiva. Nos dedicamos a solucionar problemas. Pero bueno, preguntando un poco el punto de vista de otros compañeros del hospital, lo he preguntado y este ha sido el resultado. Es práctica. No solo en cuanto a que operamos con las manos, es práctica, no estamos pensando en posibles enfermedades, no, vamos al problema a solucionarlo. Es curativa, es arte, porque además curamos remodelando, cambiando la fisiología, cambiando la anatomía, es muy completa, es muy amplia. Y es sacrificio, trabajo, responsabilidad, disciplina, voluntad, estos son respuestas reales. Así que para poder ser feliz en esta especialidad, pues tiene que ser vocacional, que te apasione, que tengas entusiasmo. Es como que en esta parte de aquí representaría la parte de los puntos positivos, entre comillas, y esta parte de aquí, sacrificio, trabajo, pues quizá la parte, entre comillas, negativa, ¿vale? Pero incluso las personas que me han respondido con estas palabras, entre comillas, negativas, siguen queriendo ser cirujanos, y esto es así porque, como pone ahí ahora, la cirugía al final en una palabra es gratificante. Todos de la carrera conocéis quiénes somos los cirujanos, qué hacemos en el hospital y más o menos lo que operamos, que son distintas patologías endocrinas, de tiroides, paratiroides, la suprarrenal. Y la cirugía del tracto digestivo, la esofagogástrica, el esófago, estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, colon, la proctología, la obesidad mórbida, la mama. Esto es lo que vamos a ir aprendiendo en 5 años de la especialidad, bueno, en toda la vida, pero durante estos 5 años. Que serían la colorectal, hepatobilio, endocrino, esofagogástrica y otras secciones que son variables en cada hospital, la pared abdominal, la mama. Esto es una de las primeras cosas que vais a tener que ver al elegir hospital, que tenéis que preguntar. Si ese hospital está dividido en secciones o no. Cuáles son las secciones en las que está dividido y además si el residente rota en todas las secciones o si no rotan alguna y luego cuántas veces rota por cada unidad, porque no es lo mismo rotar de R3 que de R5, no se aprovecha lo mismo. Además, rotamos en otras especialidades, rotamos por rayos, en la UCI o en anestesia y en otras especialidades quirúrgicas como cirugía vascular, torácica, urología, cirugía pediátrica y rotamos no como complemento solo de la formación, sino que cuando se termina la especialidad se va normalmente a un hospital más pequeño y ahí somos los cirujanos generales. No solo vemos lo que he dicho de endocrino, el tracto digestivo, sino que pues tenemos que solucionar la guardia, eso de torácica, de uro, etc. Así que hay que saber esto y preguntar en cada hospital qué rotaciones se hacen y además hay otras que son variables en plástica o en endoscopias. Entonces, informaos en cada hospital a ver cómo se rota. Y luego, si hay posibilidad de hacer una rotación externa o no. Yo es una de las mejores cosas que he hecho en la residencia, aporta muchísimo profesional y personalmente. Entonces, bueno, no en todos los hospitales se tiene esa oportunidad. Ahora toca elegir y tenéis que elegir pensando si os veis haciendo eso toda la vida, ¿vale? Os tiene que gustar el día a día. Tú coges cirugía pensando que te vas a dedicar, bueno, a hacer Whipple, el trasplante hepático, el superpolitrauma que viene malísimo, a hacer panproctocolectomías con reservorio, es precioso. Pero luego no todo el mundo termina haciendo eso y además no se hace desde el principio. A ti lo que te tiene que gustar y tienes que saber del día a día, lo que más se opera en cirugía son hernias, proctología, vesículas, apendicitis, ¿vale? Ese es el día a día, aunque luego pues ya con los años se van operando cosas más complejas. Entonces, ¿cómo es el día a día de un residente de cirugía general? Pues se divide entre el busca en la urgencia, locales, como llamamos, una cirugía menor, quistes, lipomas, etcétera, un quirófano pequeño, la planta, la consulta y el quirófano. Obviamente, cuando eres residente pequeño, haces más plan de urgencias, cirugía menor, y el residente mayor está casi todo el día en el quirófano, aunque la verdad es que por la tarde tiene que controlar todo lo demás, ¿vale?
Y eso se añade en las guardias, que se suelen hacer, es variable en cada hospital, 5 o 6 guardias, y si hay uno trasplante, pues localizadas de trasplante, si se hace tesis, investigación, etcétera. Como esto es una decisión para toda la vida, os pongo aquí lo que hace el adjunto, que es bastante similar. Al final no es todo el día quirófano. Es un día o dos de planta quirófano, un día consulta y luego pues supervisión de quirófanos más pequeños, guardias, que además las guardias son de presencia, no es como otras especialidades quirúrgicas que están localizados en casa. Las guardias son de presencia y para el adjunto también son malas. Y luego ya os pongo aquí, pues bueno, localizadas de trasplante variable, privada, cirugía de tarde, esto es algo complementario. Así que cuando vayáis a cada hospital tenéis que ver cómo es el día a día en ese hospital para el residente. ¿Cuántos residentes hay? ¿Cuánto baja el residente a quirófano? Si cuando baja, pues opera. Por ejemplo, en el colon, si se lavan 2 adjuntos en un residente o un adjunto con 2 residentes, preguntar un poco cómo se organizan en el quirófano. Si el residente pasa alguna consulta, que yo creo que es importante también, que nos acostumbremos a pasar alguna consulta y para revisar a nuestros pacientes. Luego, en cuanto a las guardias, el número de guardias, si hay alguna guardia que sea de puerta, en algunos hospitales, de R1 o incluso de R2, pues se hace alguna guardia de puerta, no solo de cirugía. Luego, cuántos residentes están de guardia, la organización dentro de la guardia, si el residente es el que opera, si suelen dejar operar en las guardias, si el hospital tiene trasplante o no y quién ve el posoperatorio del trasplante. Y luego la docencia, por supuesto, es fundamental. Es verdad que yo me he dedicado siempre más a la labor asistencial, yo no he hecho la tesis y ahora ya os he dicho que soy R5 y es una de las cosas que me preguntan nada más llegar cuando voy a dar el currículum, o sea que os lo planteéis, si se puede, fenomenal. Es una cosa muy positiva hacer la tesis durante la residencia. Y luego la facilidad que te dan de ir a congresos, de publicar, si hay sesiones por las tardes o algún tipo de sesión para los residentes. Vale. En cuanto a puntos positivos, pues lo más positivo yo creo que hay de la cirugía es que curamos. Es curioso decir eso de una especialidad, ¿no? De un médico, pues claro que curamos, pero la verdad es que la mayoría de las especialidades se dedican a controlar las enfermedades. O sea, yo me río con los endocrinos de mi hospital porque yo digo que yo curo más diabetes que ellos, porque cuando viene un obeso y le operamos de obesidad se cura la diabetes, ellos solo la controlan. O sea, nosotros, nuestra intención es curar, no siempre se puede. Y además eso lo hacemos con nuestras manos. Lo que decía es como remodelar, cambiar la anatomía, siguiendo los principios de la fisiología, la oncología. O sea, es preciosa. Y como tú te sientes muy implicado porque tú operas al paciente, hay una relación médico-paciente que se estrecha. Yo no sé en otras especialidades, yo creo que somos los únicos del hospital que en fin de semana llamas o te acercas a ver cómo están tus pacientes porque estás preocupado de verdad por ellos. Y cuando van bien es muy gratificante y como por eso lo pongo en mayúsculas, punto positivo, la satisfacción. Es lo mejor de cirugía. Además, vemos pacientes agudos. Suelen ser pacientes que están sanos, puntualmente tienen un problema, requieren un tratamiento quirúrgico y se van, esperemos, sanos a casa. Siempre tenemos algún crónico, algún Crohn, etcétera, pero no es como, por ejemplo, pues no sé, nefrología, que suelen ver pacientes más crónicos. Eso tenéis que ver al elegir qué tipo de paciente también os gusta más ver. La cirugía es un reto, y es un reto porque durante toda la vida se aprende, aunque solo sea por las máquinas. Ves ahí a los adjuntos más mayores aprendiendo a usar máquinas nuevas, es un reto toda la vida. Hay nuevas técnicas quirúrgicas y además es un reto porque cada cirugía es diferente. El tratamiento de la hipertensión, entre comillas, pues hay unos fármacos y ya, y da igual que se los des tú o que se los dé otra persona. En una apendicitis ya desde R1 es como, venga, la siguiente apendicitis, a ver si hago mejor esta parte de la cirugía o esta otra. Eso es un reto constante. Es amplia y variada. Bueno, ya ha dicho Aida, para mí somos los cirujanos más completos, los médicos más completos. Desde luego, un buen cirujano tiene que estudiar mucho y debe saberse la parte médica. No te pueden indicar otros. Lo más difícil de cirugía es saber indicar bien. Y para eso tienes que saber mucho, además de endocrino, de digestivo, es la más completa. Y luego que una cosa muy buena es que siempre se trabaja en equipo y participamos en muchos comités, o sea que hay mucha relación con otras especialidades. Cuando tengo que poner puntos negativos, pienso al principio, pues no, que es dura y ya. Pero bueno, me ha salido una lista. He puesto ahí en mayúsculas frustración.
Yo creo que lo peor con Crecias, ahora que soy R5 y ya he operado cosas más complejas, lo peor de la cirugía es cómo te sientes cuando se te complica un paciente. Eso no existe en ninguna especialidad médica así, porque tú, si operas mal, pues lo lógico es que el paciente pueda ir mal, ¿vale? Pero tú, oye, igual has hecho las cosas bien, con tu adjunto, y puede ir mal habiéndolo hecho bien. Y tienes la sensación de siempre de habré hecho algo mal, lo habría hecho diferente a otra persona, habría utilizado otra técnica quirúrgica mejor. O sea, la crítica personal y también la crítica de los demás. Vamos, tú a las 3 de la mañana estás operando ahí un paciente malísimo y a las 8 de la mañana en la sesión son todo, ¿y por qué no hicisteis esto y lo otro? O sea, hay que estar allí. O sea, es muy crítica y muy competitiva. Todo el mundo opina, todo el mundo lo hubiera hecho mejor. Como no se puede demostrar, ¿no? Y no estaba uno ahí, pues... Y esto es lo más difícil, yo creo. Luego que somos los cirujanos generales. Entonces está muy bien ser una especialidad amplia, etcétera, pero luego llega a la hora de las guardias y es que ves todo. Ves todo y además llega un momento en el que hay un sangrante y el endoscopista va, tal, no lo consigue solucionar, a lo mejor va el radiólogo intervencionista, lo emboliza, nada, solo queda el cirujano y tú no puedes mandar al paciente a nadie más, ya lo tienes que solucionar. Y además, si lo operas y va mal, es que no se le ha muerto ni al endoscopista ni al radiólogo intervencionista, se te ha muerto a ti. O sea que somos ahí al final los últimos con sobrecarga de trabajo y de pacientes en general malos. Las guardias por eso son regulares, se trabaja mucho, pero bueno, también se aprende muchísimo en las guardias. La calidad de vida, regular. La calidad de vida es regular. No hay horario de salida. Todos sabéis que a las 3 de la tarde el anestesista se va, la enfermera se va y tú te quedas hasta que eso se termine. Y puede ocurrir que salgas del quirófano y tengas que ver los pacientes que has operado el día anterior porque no te ha dado tiempo antes del quirófano, la planta pues no se ha pasado todo lo bien que se debería haber pasado y te quedas a revisar. No hay horario de salida. Y bueno, que se exija mucho a los residentes, como cualquier especialidad, lo he puesto, pero en general, que no siempre se libra las guardias, o sea que es un esfuerzo físico también, y la salida laboral, pues que ahora mismo está regular, pero bueno, esto no debe condicionar, además mejorará. Al que le gusta, pues eso, no pasa nada. A la hora de elegir hospital, todos nos preguntamos lo mismo, hospital grande, hospital pequeño. Los hospitales grandes, en general, pues claro, ven toda la patología y justo lo ves todo en el periodo en el que te estás formando, que es lo ideal. Esto como punto, ¿no? Así conceptualmente. Es verdad que los hospitales pequeños van a ver lo que hay que ver. Tú cuando salgas de cirujano general, en un hospital pequeño, lo que se necesita saber, lo van a saber fenomenal y además lo van a haber hecho incluso más veces esas cirugías que en un hospital grande, que el quirófano se ocupa por patología más compleja, que no siempre opera el residente. En los hospitales grandes son más residentes, en los hospitales pequeños se supone que se dice siempre que se hace más mano porque hay menos residentes, hay menos donde repartir. Los hospitales grandes suelen estar divididos en secciones, están divididos en secciones. Y esto me parece una cosa importantísima porque da calidad a la cirugía, porque esos adjuntos se dedican solo a eso, están más actualizados, van a cursos solo de eso. Y tú, como residente, para estudiar, pues es mucho más cómodo, si estoy en colon, estudiar durante una temporada solo colon, luego hepatobilio. O sea, para organizarse y estudiar es mucho mejor, aparte que, eso, en teoría, la calidad de la cirugía es mayor. En los hospitales pequeños puede haber secciones también, pero en algunos no las hay. Como por encontrar un punto positivo, si no hay secciones, es que bueno, se rota durante toda la residencia por todo. Hay hospitales grandes que están divididos en secciones, pero que tú a lo mejor rotas en esófago gástrica de R3 y ya os aseguro que no se aprovecha lo mismo que de R5. Entonces, bueno, que cada uno tiene sus puntos positivos y negativos. En general, en los hospitales grandes se hace más laparoscopia, se tiene más tecnología y es que en cirugía la laparoscopia es que es fundamental. Yo en uno de los hospitales en los que he ido a preguntar ahora, al terminar, lo primero que me preguntaron fue ¿qué operas tú por laparoscopia? Digo, si acabo de terminar. O sea, que es fundamental. ¿Vale?
Luego, en cuanto a docencia, pues lo que os decía, pues en hospitales grandes son universitarios y teóricamente pues hay mucha docencia, pero a veces en los pequeños, pues al ser un ambiente más pequeño, pues se puede hacer más sesiones, hay menos carga asistencial. Los residentes, los adjuntos conocen más a los residentes y les ayudan más a publicar, pues bueno, eso dependiendo de cada hospital. Y en los hospitales grandes las guardias son peores, es verdad que hay más residentes, con lo cual lo que llega se divide. Pues a lo mejor las apendicitis son del pequeño y el colon del mayor, ¿no? Si viene un colon de urgencia. Y en el hospital pequeño, aunque las guardias sean teóricamente mejores, hay un residente solo, con lo cual se puede llegar a sobrecargar al pobre también. Y lo bueno es que todo lo que llega lo opera ese residente, no hay otro. ¿Vale? Yo creo que es mejor ir a un hospital grande, pero esto no es lo que va a condicionar. El que quiera hacer cirugía, pues en un hospital pequeño va a salir perfectamente bien formado. Quizá el hospital grande por las secciones y porque se haga más laparoscopia. He ido diciendo preguntas que hay que hacer cuando se va a los hospitales y aquí pongo alguna más. ¿Quién opera las suprarrenales? Porque en algunos sitios lo hacen los urólogos. ¿Quién opera los tiroides? Yo creo que los cirujanos generales tenemos que saber operar tiroides y en algunos sitios lo hace el otorrino. Luego, si está dividido ese servicio, a su vez, en servicios de cirugía, porque en Madrid, por ejemplo, hay varios hospitales, y algunos de esos hospitales, que dentro del mismo hospital hay como varios servicios independientes, ha habido últimamente varias fusiones. Eso supone un cambio, puede ser para bien o para mal, así que yo ahora mismo pues no os puedo orientar porque la fusión ha sido hace poquito, preguntar qué ambiente hay y cómo está influyendo en los residentes. Luego, si hay politrauma, si hay cirugía de tarde, y esto no es para cobrar las peonadas o… Generalmente la cirugía de tarde, pues ¿qué se va a hacer? Cosas pequeñas que deberían ser del residente. Entonces, preguntar si hay cirugía de tarde y si el residente participa de la cirugía de tarde, ¿vale? Y luego es muy útil, eso, lo que siempre se pregunta de ¿cogerías este hospital? Que la mayoría te responde sí o sí. Bueno, en general todo el mundo volvería a coger el mismo hospital, así que preguntad también, y si no cogieras este, ¿cuál hubieras cogido? ¿No? Que a veces te orienta también mucho más. Tenemos la particularidad de tener el quirófano, que no podemos atender a nadie durante el quirófano. Entonces, es mejor ir o a primera hora de la mañana o al final de la mañana. Si vais a media mañana, pues pasas por la planta, buscad al busca, ¿vale? El que está, siempre hay alguien con el busca, o en las guardias. Y pongo aquí, porque es una cosa que llama mucho la atención, siempre en estas jornadas os orientamos, decimos preguntas, no vengáis con el listado. O sea, sed capaces de aprender más o menos lo que hay que preguntar. Y lo de las guardias, a todos nos encanta librar las guardias, yo creo que hay que librarlas, no siempre se puede. Y, hombre, lo primero no lo preguntéis, preguntadlo, pero no lo primero, ¿vale? Y luego, más que un ranking, he puesto aquí cómo se eligió el año pasado. En Madrid se cogió entre un 54 y un 2.136, o sea que en general, bueno, aguanta. Clásicamente, pues Ramón y Cajal y Puerta de Hierro se han cogido como buenos números. Esto va, entre comillas, somos buenos, pero también va por modas. Hay otros, bueno, el Clínico, Getafe, que es un hospital pequeño, Alcorcón o Fuenlabrada, que son más pequeños, están fenomenal como hospital pequeño. Y luego, pues el Gregorio, el Ramón y Cajal, a mí me gustaron mucho también. Y a nivel nacional pues se acabó con el 3.532 y pongo aquí varios hospitales que son así más conocidos y en los que me consta por cursos en los que he estado que se trabaja muy bien y los residentes están contentos. En Compostela, en Belviche, en la FE en Valencia, bueno, Virgen de la Risaca en Murcia, que es de lo más reconocido en España, Reina Sofía, etcétera, Valdecilla o el Virgen del Rocío. En general, yo os diría, se puede dudar, pero el que tenga dudas se lo tiene que pensar mucho. Si dudas, es raro dudar con una médica, pero quizá deberías coger la médica. Y si dudas con una quirúrgica y tienes muchas dudas, quizá en otras quirúrgicas se vive mejor. O sea, yo en otras jornadas os he dicho, yo dudé con cardiología, terminé, me presenté al MIR, me fue bien y de repente dije, jo, si es que cardiología es preciosa. Pues nada, yo el momento de preguntar es ahora. Y fui y pregunté en cardio, pero me duró un hospital porque la palabra quirófano no apareció y de repente dije, ¿qué voy a hacer yo si lo que quiero es el quirófano?
Y he cometido otra vez, he sido tan tonta de volver a cometer el mismo error de decir, bueno, a mí la suerte que tengo es que cirugía está fatal para trabajar, pero es que a mí me encanta medicina, si no hago, repito el MIR y hago otra especialidad. Pero es que ha sido planteármelo y es que no hay nada, no hay nada que me vaya a gustar más. Entonces, el que coja cirugía tiene que tener esa sensación, que es su primera opción y que lo va a seguir siendo para toda la vida. Es raro, el cirujano general, es raro que después de terminar la residencia haga otra especialidad. Al que no le termine de convencer, no aguanta la residencia y antes la termine y elige, vamos, repite el MIR. Así que nada, a los que os guste, ánimo y disfrutad hasta que empecéis.